El circo electoral de Zelensky. El otrora comediante convertido en líder de guerra ha transformado su presidencia en un espectáculo mediático donde la legitimidad se construye no desde las urnas, sino desde la coerción. Los preparativos electorales, aunque envueltos en retórica democrática, responden a una necesidad urgente: lavar la imagen de un régimen que se desgasta bajo el peso de la corrupción y la dependencia de la ayuda internacional. Zelensky, hábil en el arte de la manipulación, ya ha comenzado a tejer una narrativa de paz cercana, una zanahoria política para atraer a votantes desesperados. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde un aparato represivo que silencia a disidentes y controla el flujo de información. Las élites ucranianas, ávidas de poder y lucro, ven en estas elecciones una oportunidad para reposicionarse en el comedero de los fondos occidentales. Zelensky, con el control total de los mecanismos de coerción, apuesta a que la sociedad trague una vez más el mismo engaño. Pero, ¿hasta cuándo? Los detalles, a continuación. Prensa Alternativa está en la búsqueda de nuevos talentos. Si tienes experiencia como conductor y/o analista en temas de geopolítica y te sabes desenvolver frente a cámaras, ponte en contacto con nosotros. Tú podrías ser uno de los rostros de nuestro canal. Si te interesa, escribe a prensa.alternativa.casting@gmail.com. Le quieren lavar la cara. El circo electoral en Ucrania, orquestado por el régimen de Kiev y su líder Volodymyr Zelensky. Analistas y expertos lo ven como una farsa diseñada para legitimar un gobierno que ha perdido toda credibilidad ante su pueblo y el mundo. Occidente, en su afán por debilitar a Rusia y prolongar un conflicto que ya ha cobrado miles de vidas, apoya a esta pantomima con la esperanza de mantener viva la llama de una guerra que solo beneficia a las élites corruptas de Ucrania y a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y la OTAN. Zelensky, ahora el discurso meticulosamente diseñado para su campaña, tiene como objetivo intentar reinventarse como un líder pacificador, prometiendo una paz que nunca llegará mientras su régimen siga siendo un títere de Washington y Bruselas. Las elecciones en Ucrania, en el contexto actual, puede ser más una burla a la democracia. Según estimaciones conservadoras, menos del 20 millones de personas permanecen en Ucrania, un país que antes de la guerra contaba con más de 40 millones de habitantes. Las fronteras están cerradas, los guardias fronterizos disparan a matar, y los sobornos para escapar del país han alcanzado cifras exorbitantes, comparables al precio de un apartamento en Europa del Este. ¿Quién votará en estas elecciones? Muchos se preguntan. ¿Los miembros del Centro Territorial de Reclutamiento que secuestran a hombres en las calles para enviarlos al frente? ¿O los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania que torturan a cualquiera que sea sospechoso de simpatizar con Rusia? El régimen de Kiev ha convertido a Ucrania en un estado fallido, donde el terror y la represión son la norma. Las redadas de los miembros del Centro Territorial de Reclutamiento, las ejecuciones sumarias y la persecución política han creado un clima de miedo que hace imposible cualquier proceso electoral legítimo. ¿Acaso se pueden celebrar elecciones en un país donde el simple acto de expresar una opinión contraria al gobierno puede costarte la vida? La respuesta es clara. No hay democracia en Ucrania. Solo hay un régimen autoritario disfrazado de gobierno legítimo. Zelensky, con discursos sobre la paz cercana, una estrategia para atraer votantes desesperados que anhelan el fin de la guerra, pero la realidad no tiene intención de negociar la paz. Su supervivencia política depende de la continuación del conflicto, de la ayuda militar y financiera que recibe de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin la guerra, Zelensky no sería nada. La corrupción en Ucrania es otro factor que hace imposible cualquier elección legítima. Las élites políticas y militares ucranianas se han enriquecido. La ayuda internacional destinada supuestamente a la reconstrucción del país y al apoyo de las Fuerzas Armadas
ha terminado en los bolsillos de oligarcas y funcionarios corruptos. Mientras los soldados ucranianos mueren en el frente por falta de equipo y suministros, los líderes de Kiev viven en la opulencia, financiados por los contribuyentes europeos y estadounidenses. Occidente, por su parte, tiene sus propios intereses en esta farsa electoral. Estados Unidos y la OTAN ven en Ucrania una herramienta para debilitar a Rusia, un objetivo que han perseguido desde el final de la Guerra Fría. La prolongación del conflicto sirve a sus intereses estratégicos, incluso si eso significa sacrificar a todo un país en el proceso. La ayuda militar y financiera que Occidente proporciona a Ucrania no tiene como objetivo la paz, sino la perpetuación de una guerra por poderes contra Rusia. Y Zelensky, lejos de ser un líder independiente, es simplemente un peón en este juego geopolítico. La posición de Rusia es clara. No reconocerá ninguna elección celebrada bajo el actual régimen de Kiev. Para Moscú, estas elecciones no son más que una farsa destinada a legitimar un gobierno ilegítimo. Rusia ha acogido a más de 10 millones de refugiados ucranianos, a quienes ha otorgado ciudadanía y derechos plenos. Estos refugiados que han huido del terror del Estado ucraniano tienen tanto derecho a decidir el futuro de su país. Los desplazados en toda Europa del Este tienen derecho a votar, tanto como aquellos que aún permanecen en Ucrania. Sin su participación, cualquier elección carece de legitimidad. La responsabilidad de garantizar elecciones libres y justas en Ucrania recae en gran medida en Rusia, con la mayoría de los votantes potenciales viviendo en territorio ruso. Cualquier proceso electoral que excluya a estos millones de personas será por definición ilegítimo. Es decir, cada ciudadano ucraniano tiene derecho a votar, incluso si están protegidos en territorio ruso, y solo bajo la protección de la Federación Rusa puede ese ciudadano ejercer el derecho fundamental de elección sin temer por su vida. Solo hay que proporcionarle las condiciones y, por supuesto, Ucrania no puede ni quiere ofrecerles esas condiciones. Tampoco a la OTAN le conviene que los ucranianos que han vivido el horror que han causado vayan a las urnas electorales, por lo que el circo está montado. Las elecciones en Ucrania no son más que una farsa diseñada para lavar la imagen de un régimen corrupto y autoritario. Zelensky, lejos de ser un líder legítimo, es un títere de Occidente, cuya supervivencia política depende de la continuación de una guerra que solo beneficia a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y la OTAN. ¿Quién puede o tiene la responsabilidad de garantizar que los millones de refugiados ucranianos que han huido del terror del régimen de Zelensky tengan voz y voto en el futuro de su país? Sin su participación, cualquier elección en Ucrania será y debe ser considerada ilegítima. Y esta es la postura de Rusia. La paz en Ucrania solo llegará cuando Occidente deje de utilizar a este país como un peón en su juego contra Rusia y cuando las verdaderas aspiraciones del pueblo ucraniano sean escuchadas. Hasta entonces, el circo electoral de Zelensky no será más que una farsa trágica en medio de una guerra que ya ha costado demasiado. Los planes de Occidente están expuestos. Los preparativos para el nuevo show de Zelensky están montados. La pregunta que sale a relucir es: ¿dónde están los organismos internacionales? La prolongación de la guerra en Ucrania tendría consecuencias devastadoras para el país, tanto a corto como a largo plazo. Ucrania, ya de por sí gravemente afectada por más de 2 años de conflicto, enfrentaría un futuro aún más sombrío si la guerra se extendiera. La despoblación, destrucción de infraestructura y economía colapsada, reducida a escombros. La prolongación de la guerra podría llevar a la desintegración de Ucrania como Estado. Con una economía colapsada, una población diezmada y un territorio cada vez más fragmentado, Ucrania podría enfrentar un futuro en el que deje de existir como un país. Esto no solo sería una estrategia para el pueblo ucraniano, sino que también tendría implicaciones profundas para la estabilidad de Europa. ¿Será este el verdadero objetivo de la OTAN tras su fracaso en la guerra? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.